desde el principio siempre fue el dibujo, o sea, la línea. Y aunque podría decir que en la infancia tuve alguna fascinación por la cerámica. Supongo que es algo bastante normal, pero eso si es que pudiera hablar de que lo retomé, en realidad empecé a trabajar con la materia recién cuando estuve muy avanzado en la carrera de artes, que empecé a trabajar con plastilina puntualmente en el año 2004. Y a partir de ahí yo hasta ese momento dibujaba y pintaba, pero a partir de que empecé a trabajar con plastilina abandoné completamente la pintura e inmediatamente. Pero básicamente yo considero de hecho que la plastilina es parte del dibujo. Porque de alguna manera lo que en realidad yo hago con la plastilina no es algo yo no lo consideraría dentro del campo de la escultura. Estaría más cerca, en todo caso, del campo del modelado, pero yo creo que en realidad es como si fuese un dibujo en 3 dimensiones, porque está construido, de hecho, por capas y por texturas superficiales, digamos, que hace que a la vez todas esas capas van construyendo un volumen, pero conceptualmente y perceptivamente, sensorialmente me parece que está más cerca del dibujo que de la escultura. Un boceto de una pieza de plastilina. Esto es lo que digo yo, que es como que está como más cercano al dibujo que a la escultura. Bueno, porque de hecho está enmarcado, ¿no? Sí, en realidad porque esto en algún punto tiene una especie de cierta novedad en lo que yo hago, porque generalmente yo siempre hice cosas horizontales que crecían hacia arriba, y esto es algo vertical que funcionaría como una especie más de cuadro. Nada, y lo que tiene, digamos, estos trabajos desde los primeros que hice tienen me parece que un poco el campo o a lo que apunta ese trabajo, lo que intenta como un poco explorar y a la vez un poco jugar también con eso, es la idea de una especie yo diría que es como una especie de zona biológica, digamos, que es como una zona en la que se mezclan y se relacionan y se interpenetran y se vinculan y se rozan y se superponen imágenes que vienen de diferentes universos orgánicos, minerales, vegetales, vísceras, órganos corporales, juguetes, piezas, o sea, cosas mecánicas incluso. Esa es un poco el juego me parece que se hace que una vez puestos todas esas cosas en relación, se genera una especie de indeterminación total, digamos, una imposibilidad de determinar de qué se trata eso, ¿no? También esa cosa de la acumulación, de la saturación, digamos, de piezas hace que me interesa eso, digamos. De hecho, este trabajo funciona, es un trabajo que yo sé que termina en el momento en que ya no puedo hacer nada. Eso es importante. Hay un momento en el que yo ya sé que no puedo hacer más nada, que ya está como al límite de estropearse el trabajo, digamos, ¿no? Y eso es como una especie yo creo que es como una especie ese punto es el punto de una cierta densidad corporal, digamos. Bien, mis referencias vienen como de muchos lugares y épocas. Al respecto del dibujo tengo una admiración así de toda la vida por algunos ilustradores del siglo XVIII y siglo XIX.
Y sobre todo Gustave Doré, Howard, son grabadores e ilustradores así como muy clásicos, que siempre me gustaron toda la vida. Por otro lado, también yo debería decir, ahora que digo esto de toda la vida, un poco miento porque en realidad mis primeras referencias visuales vienen del campo del rock y el campo de la música. No vienen de las artes visuales, mucho menos como de las artes visuales como más cultas, digamos. Porque yo tuve, digamos, en la adolescencia tuve mucha vinculación con el universo del heavy metal y del rock, y ese universo visual fue el que yo creo que todavía me motoriza, me gusta. Sí. Una vez que entré a la universidad, un poco antes, ahí recién empezaron a aparecer como los referentes de podríamos decir, la alta cultura, ¿no? Y que se empezó a mezclar. Sí, se empezó a mezclar mucho después. Yo creo que al principio las referencias culturales cultas, podríamos decir, desplazaron a las otras. Pero después progresivamente lo otro fue volviendo y hoy creo que es como que están como muy fusionadas. De hecho, a mí los artistas que más me gustan son artistas que tienen como tienen mucho trabajo o tienen una dimensión muy corporal lo que hacen. No sé, algunos que me gustan mucho, de los argentinos me gusta mucho Carboni, me gusta mucho Daniel García, me gusta mucho Fabián Marcaccio. Diego Bianchi. Diego Bianchi también me gusta. También me gusta, bueno, como algunos artistas me gustan más y menos, pero me interesa como mucho la dimensión corporal, en un sentido corporal y en un sentido también podríamos decir, de dimensión matérica del cuerpo, ¿no? La muestra de Vasari se llama Plasmagrum, es el nombre viene como, es un nombre inventado, digamos, que remite sonoramente, me gusta porque remite un poco como a un disco de rock o a un cómic, digamos. Y es una muestra básicamente de dibujos, en las que hay muchos dibujos, cerca de 16 o 17 dibujos, y una pieza de plastilina, que es como funciona como una especie de cuadro. Y es una muestra que al principio tuve la idea de que fuera solo una muestra de dibujos en blanco y negro, y después en realidad fueron apareciendo como unos dibujos en colores, unos dibujos pequeños como de 30 por 40 centímetros, que fueron apareciendo como una serie así un poco dispar, que en su inicio yo tenía la idea de que quería que funcionaran como los retratos de Bacon, de Francis Bacon, porque quería armar una especie de sistema parecido a ese, con trípticos y pequeños retratos, pero que todo eso estuviera pasado como un poco por el cómic y por el rock, digamos, por un poco la estética. ¿Vos trabajaste para la muestra? ¿No? Sí, trabajé específicamente para la muestra. ¿Vos trabajás con Virome? Sí, claro, yo trabajo con viromes con tinta gel básicamente, sobre tela, sobre lienzo. Yo tengo como una especie de purismo del material, digamos, purismo en cierta manera, que es decir, que me cuesta mucho mezclar materiales, de hecho me produce una especie de malestar físico mezclar los materiales. Pues, por ejemplo, este que tenemos atrás es todo Virome. Sí. Sobre el canvas sin pintar. Sin pintar, claro. Claro, digamos, es lienzo preparado como si fuese una tela para pintar al óleo, digamos. O sea, está imprimado como se preparan las telas para el óleo, para el acrílico. Necesito de una especie de unicidad del material, porque cada cosa que hago funciona de manera distinta. Los instrumentos, las plastilinas y el dibujo son campos completamente distintos, en cierta medida. Sí. Y entonces
cada vez que yo paso de un material a otro, tengo unos días de transición en el que tengo un malestar corporal, hasta que me adapto al otro sistema, al Como otro que no universo. podés manejarlo. Como que no puedo imaginar. Ah, Es como que tengo que trabajar y la imaginación empieza a surgir después, porque el material es como que es como si tuviera que empaparme materialmente, ¿no? ¿y cómo haces la adaptación a un material? Y la ¿Haces adaptación son, ejercicios, bocetos? eh, ¿No empezás una obra directamente? algunas veces sí, porque tengo en cada una de las 3 o 4 cosas tengo ideas bocetadas ya de proyectos. Entonces muchas veces cuando tengo que iniciar algo retomo alguno de esos, que ya es más sencillo, pues, porque bueno, ya en parte está desarrollado, ¿no? Pero demoro unos días en adaptarme físicamente. Bueno, los bocetos en mi caso funcionan, son maneras de ir registrando momentos de ciertas ideas, porque en algún punto no sé, yo pienso que en realidad uno no es que cada obra necesariamente es una idea, sino que me parece que las obras a veces son momentos de una idea, y la idea es un conjunto de obras o es un periodo de tiempo mucho más extendido que una serie de obras, digamos. De hecho, bueno, algunas veces hemos hablado mucho con amigos de decir que quizás uno en realidad no tenga más que 1 o 2 ideas en su vida, digamos, porque una idea, o sea, considero que una idea modifica, una idea produce un campo, digamos, una idea produce un campo nuevo de posibilidades, ¿no? Entonces creo lo que sí uno tiene registros de como si fuesen microideas dentro de una gran intuición, digamos, ¿no? Va construyendo algunas ideas, pero si uno toma distancia de ese momento se da cuenta que hay algo que es mucho más extenso y que es una gran idea, quizás. Que hay algo que los reúne a todas que atraviesa, que es mucho más amplio que eso, y es detrás de lo cual uno está, me parece, por sobre la obra, ¿no? Por sobre la obra puntual. Cada una de esas obras me parece que son un poco apuntan, intentan como construir perfiles de una idea que es mucho más amplia, digamos. Y que puede durar toda tu vida. Claro, exacto. Sí, puede ser. Por eso yo considero, y no es por darle una especie de dimensión, por ejemplo, metafísica no diría, es una relación metafísica, es decir, tener una idea como romántica de la idea, sino que realmente creo que una vida se puede justificar con una sola idea, digamos, ¿no? O sea, una idea crea el cine, una idea crea una... Al mismo tiempo vos te diversificás muchísimo, ¿no? Porque partiendo de tu origen como dibujante, pasás al objeto, pasás a los objetos musicales, sí, ¿no? A sí, la performance. Todo eso me parece que en mi caso es tan gradual y es tan orgánico que yo creo que por eso yo considero que todo eso está dentro del campo del dibujo. Ah, mira. O sea, los objetos, los instrumentos, yo pienso que están construidos desde el imaginario del dibujo y no están pensados como piezas en el espacio, digamos. El espacio está dado por el sonido, me parece. O sea, yo lo percibo o lo valoro desde ahí, y el dibujo, por eso el dibujo para mí es, a mí me interesa todo el dibujo, digamos, o sea, desde el dibujo más expresivo hasta el dibujo técnico. Digo, en el taller yo tengo manuales de
autopartes, digamos, claro. que cada tanto los miro como miro un, no sé, un libro de arte, ¿no? Muy interesante es eso. O un libro de ingeniería, no sé, me encantan, tengo manuales de ingeniería. Es decir, que para mí el universo del dibujo es mucho más amplio. Más allá de que el que está en el campo del arte. Claro, exactamente. Para mí, yo creo que el arte es una especie de campo específico de la visualidad, digamos, ¿no? Y el campo, pero podríamos decir que es un campo muy intenso. O sea, el campo del arte vendría a ser el campo del afecto por las imágenes. ¿Qué hubiera sido si no fuera artista? Algunos amigos o alguna amiga alguna vez me dijo que hubiese sido un psicópata. Macanuda. Creo, no sé, seguramente sería, no sé, haría alguna cosa práctica, sería seguramente carpintero, ingeniero, diseñador, algo de eso. Me gusta construir cosas y sobre todo me gusta imaginar cosas, cosas posibles, digamos. Imaginarlas y llevarlas a cabo. Claro, construirlas, digamos, ¿no? Mundos imaginarios, pero además construirlos. Construirlos. O tal vez sería cineasta, me gusta mucho el cine, pero seguramente haría algo que tendría alguna dimensión inventiva. ¿No? Eso creo que el arte me interesa por eso.